Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí para estudiar este tema que es tan importante para todos nosotros, para la iglesia, para todos los que somos padres, los que enseñamos, los que tenemos hijos, para los que son hijos. En fin, ahí le damos la gloria a Dios por todo esto. Bien, estamos estudiando esta serie de enseñanzas de moldear el carácter de nuestros hijos y hoy hablaremos acerca de la responsabilidad personal de los padres en el moldear el carácter de los hijos. En toda esta serie de estudios yo sé que para muchos ocurre como pasa cuando uno está haciendo la construcción de la casa o está haciendo un arreglo o cuando uno va a construir algo. Normalmente uno busca un oficial, algunos buscan un ingeniero, otros buscan un arquitecto, algunos buscan todos y bueno, quieren que muy rápidamente empiece a verse el fruto de lo que hicieron, a ver paredes levantadas, a ver las cosas ya terminadas, pero cuando usted ve un producto terminado, en ese caso de la construcción, realmente tuvo que pasar por muchas etapas. Yo creo que hay que entender que es un trabajo muy lento y eso es lo que nos pasa a nosotros en este tipo de enseñanzas. Yo sé que algunos papás quisieran que dijéramos, vea, lo que usted tiene que hacer para moldear el carácter de su hijo es esto, esto y esto y punto y ya, en 5 minutos resolvimos y un simsalabim, como una varita mágica, unas palabras mágicas y ya con eso se arregló todo. No, esto es un trabajo muy lento, es un proceso lento y que sabemos que así como en la construcción, pues primero tiene que comenzar por comprar el lote, el solar, empezar a excavar y empezar a poner el fundamento, las bases, las cepas. Y eso es necesario. Si no ponemos un fundamento seguro, no vamos a edificar una casa segura. De la misma manera, cuando hablamos de que vamos a predicar o hablar sobre cómo moldear el carácter de nuestros hijos, quizás muchos de nosotros estemos esperando que nos digan algo rápido, práctico, cómo lidiar con los problemas de nuestros hijos, cómo trabajar con ellos en el hogar, qué hacer cuando no nos obedecen, qué hacer cuando hay una rebeldía, qué hacer cuando esto o cuando aquello. Yo creería que eso le pasa a la mayoría de los padres y a lo mejor ya esta pues es una clase, ya es la tercera clase que tenemos de este tema. Y a lo mejor algunos dirán, bueno, pero yo sí he aprendido, pero realmente no lo suficiente como para responder estas preguntas. Pues de una vez le digo, hermanos, son aproximadamente 40 clases. Haga cuentas, son 40 semanas, por eso podemos decir que es casi un año que estaremos en este tema. Para algunos será, qué bendición, para otros dirán, no, qué proceso tan largo. Pero es lo mismo, estamos diciendo, es como la construcción de un edificio, de su casa o de cualquier arreglo grande en su hogar. Eso es más o menos así y estamos poniendo el fundamento. Tenemos que tomar tiempo para poner estos principios fundamentales para sostener el edificio. Tenemos que esperar con paciencia hasta que esas paredes puedan ser levantadas. No se pueden levantar si no hay un buen fundamento y yo quiero que usted tenga paciencia porque yo sé que el Señor nos va a ayudar a todos como iglesia. Eso es muy importante. Si, como decíamos en estos días, las iglesias se acaban en la segunda o tercera generación, pues créame que no es mi sueño, no es mi anhelo, y antes mi oración y mi anhelo y mi expectativa es que podamos tener unos hijos y una juventud, unos niños tan sólidamente estructurados en su palabra, en su fe, en su doctrina, que podamos decir que esta iglesia ha durado más generaciones de las esperadas. Las tres presuposiciones básicas que vivimos inicialmente como principios fundamentales sobre los cuales vamos a empezar a hacer el edificio hablan que cada uno de los niños necesita desesperadamente ser moldeado por nosotros los padres, porque en primer lugar hay una realidad y es la realidad del pecado que mora en el interior de cada uno de nuestros hijos, en cada niño. En segundo lugar, por la efectividad de la corrección paterna y en tercer lugar, por los trágicos resultados que vendrán si descuidamos ese deber de moldear el carácter de nuestros hijos. Bien, vamos a hablar acerca de la responsabilidad personal de los padres, pero primero vayamos al Señor en oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús,
sabemos que tienes todo el interés en ayudarnos a moldear el carácter de nuestros hijos. Cada uno de nosotros somos responsables en nuestro hogar y entendemos estos principios básicos, Señor. Nuestros hijos necesitan ser moldeados por el pecado que mora en ellos, pero también entendemos, Padre Celestial, que hay una efectividad en la corrección paterna y por eso creemos que estás obrando por medio de la disciplina de los padres. Y adicional a eso, Señor, si no lo hacemos, entendemos las consecuencias y la disciplina que vendrá sobre nosotros como padres por no cumplir el mandato tuyo de disciplinar a nuestros hijos en amor en el Señor. Hoy, Dios amado, nos disponemos a hablar de la responsabilidad de los padres. Sabemos que si no edificas nuestra casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, Señor. Nosotros entendemos y aceptamos esta verdad. Siempre creemos que tienes razón de lo que piensas de nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo a hacer lo correcto, a tener palabras de gracia, de misericordia, de compasión en la crianza de nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. El segundo principio fundamental lo podemos enunciar de la siguiente manera. Es responsabilidad personal de los padres dedicarse con fidelidad a Dios, con ahínco, con interés, a moldear el carácter de cada uno de sus hijos. Antes de considerar este principio fundamental, es necesario hacer una aclaración. Las enseñanzas que estamos compartiendo en esta ocasión, como lo dijimos en la primera reunión, no son extraídas de la experiencia personal de este predicador o de algún otro, sino que hemos venido a escuchar cuál es la perspectiva que tiene Dios de estas cosas, las cuales han sido reveladas en las Escrituras, las cuales están en la palabra de Dios. Entonces no venimos a oír cuál es la experiencia de César en la crianza de los hijos, si bien César puede contarnos alguna experiencia o anécdota que de alguna manera puede traernos como una ilustración de lo que puede llegar a ocurrir, sobre todo porque la mayoría de nosotros pensamos que a los pastores no les pasan cosas que le ocurren al resto de la iglesia. Y por eso puede haber anécdotas o ilustraciones, pero lo que queremos que quede claro es: estas enseñanzas están basadas en la bendita palabra de Dios. Así que no hemos venido a enterarnos sobre cuáles son las últimas teorías de los psicólogos, sean seculares o cristianos. Tampoco hemos venido a copiar las experiencias de tal o cual padre de la forma en que él ha criado a su niño. No. Hemos venido a preguntarnos qué dice Dios, y eso es importante porque una de las manifestaciones más latentes de la rebeldía humana es que Dios dice una cosa y el hombre dice otra. Una de las áreas en que más se manifiesta esa rebeldía es precisamente en la familia. Dios dice una cosa, el hombre dice otra. Por eso la invitación que Dios hace al hombre no solo incluye el abandono de sus pecados, sino que en una forma clara expresa que el hombre debe dejar de lado sus conceptos personales. Esa es una invitación de Dios. Leamos lo que dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino de maldad, de egoísmo, de pecado, de orgullo, etc. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Allí que podemos ver claramente cuál es la invitación que Dios le hace a todo hombre. Eso es lo que está diciendo Isaías. Deje también su pensamiento, es lo que dice el texto. ¿Por qué? Porque nuestros conceptos personales están dañados, están tergiversados. Por eso les dije, no se trata de mirar cuál es la última teoría psicológica acerca de la crianza de los niños. ¿Qué dice Dios? Y Dios me dice: César, deje sus pensamientos porque sus conceptos están dañados, sus conceptos personales
están tergiversados por causa del pecado. Lo que los hombres llaman hoy libertad de pensamiento, la Escritura les llama rebelión. Así de sencillo. Isaías 65:2 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda en camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Está muy claro. O sea, una persona que anda en pos de sus pensamientos en cualquier cosa, no solo en el área de la familia, sino en cualquier otra área, no es un libre pensador. De acuerdo a la Escritura, no es que sea una persona independiente, autónoma, no, es un rebelde. Dios dice, es un rebelde, y dice aquí, ellos andan por camino no bueno. ¿Qué más necesitamos oír de parte de Dios? Yo creo que con esto podemos tener muy claro, hermano. Vea, no importa quién sea, yo lo he dicho muchas veces, a veces con más vehemencia que en las palabras que uso en este momento. Pero es que no importa quién sea, hermano, nosotros tenemos la tendencia a idealizar personas. No, lo que pasa es que mi hijo, el doctor, lo dijo. Y si mi hijo, el doctor, lo dijo, entonces eso debe ser así. No, hermano, los conceptos personales en cuanto a lo que dice Dios, eso está torcido, está dañado. Vaya solo a Dios. Hay cosas que su hijo, que se ha formado y se ha preparado para ciertos temas, entonces puede ser que en algo tenga razón, pero en los conceptos personales acerca de lo que Dios dice, hay daño, hay tergiversación de las palabras de Dios. ¿Cuál es ese camino? Pues Dios dice es que ellos andan en sus pensamientos, y en pensamientos no buenos. De hecho, sé que alguien puede estar pensando, pero es que ¿acaso no tiene el hombre libertad de pensamiento? Sí, sí, pero dentro de los límites que Dios ha revelado en su palabra. Eso es así de claro. El hombre puede pensar, pero siempre dentro de los estándares que Dios ha establecido. Es que Él es el que ha puesto las condiciones. Él es el creador. Él es el que ha dicho cómo nosotros hemos vivido. Precisamente en otro tema hablaba acerca de que Dios ha puesto en nosotros unas necesidades básicas. Eso lo vamos a hablar también ahorita. Y así como Dios nos conoce tan perfectamente y nos ha puesto, por ejemplo, en nuestro cerebro la capacidad de identificar el cansancio. En estos días estábamos viendo un documental, mi esposa y yo, acerca del sueño y cómo las personas se quedan dormidas manejando, haciendo actividades de lectura, cosas que en otro momento captan toda su atención y concentración, pero de acuerdo a ese estudio de científicos, dicen, no, es que es una pelea perdida contra el sueño, porque el sueño siempre le va a vencer. O sea, su cuerpo y su cerebro está programado para que cuando llegue cierto momento, usted se duerma, su cerebro se duerme. Usted puede estar aparentemente despierto, con los ojos abiertos, pero su cerebro está dormido. Desde que nosotros nacemos, debemos tener un tiempo de sueño. O sea, cada que a usted le dé sueño, debe dormir, y punto. Pero eso no lo hacemos. Cuando tenemos sueño, entonces me tomo un tinto, me tomo una bebida energizante o realizo una actividad para mantenerme despierto porque necesito estar despierto por alguna razón, no duermo. Entonces eso se va acumulando como una deuda en una tarjeta de crédito y llega el momento donde dicen, no, ya hay que cobrarle lo que haya que cobrarle. Entonces en ese caso el Señor ha puesto en cada uno de nosotros el sueño. Entonces usted dice, ¿por qué lo puso? No, porque es que Dios es el que nos conoce, Él es nuestro creador. Y si Él no pusiera el sueño en nosotros no descansaríamos, nunca. Nosotros nos llenaríamos de actividades y no pararíamos. Lo mismo ocurre con el hambre y demás, eso hablaremos después. Entonces, por ejemplo, decir que la homosexualidad no es una perversión, sino un estilo de vida. Estamos diciendo que el hombre tiene libertad de pensamiento, sí, pero dentro de los estándares, parámetros que Dios ha puesto, dentro de los límites que Dios ha revelado en su palabra. O sea, Dios es el que ha dicho cómo debe ser, Él es el que ha establecido las condiciones. Entonces, una persona dice que la homosexualidad no es perversión, sino un estilo de vida distinto. Eso no es libertad de pensamiento, sino rebelión, porque Dios ha dicho en su palabra que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Eso está en 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10, lo puedes leer. También hay otros textos que lo muestran.
Si el hombre dice, no, es que es un estilo de vida, es mi estilo de vida. Entonces Dios dice, sí, ese es tu estilo de vida, pero como se sale de los límites que yo he revelado en mi palabra, usted va a asumir las consecuencias, las va a recibir. Las consecuencias de eso, no va a heredar el reino de Dios, así de sencillo. Ahora, lo mismo podemos decir con respecto a la crianza de nuestros hijos. Fue Dios quien creó la familia y por tanto es el único que ha establecido cómo funciona correctamente. O sea, yo puedo tener unas teorías muy buenas, vea hermano, yo como padre de familia le digo, como su pastor le digo, como su amigo y su hermano en la fe, yo puedo tener muy buenas ideas. Pueden haber libros excelentes en los términos humanos sobre la crianza de los hijos, pero Dios es el que nos conoce y es el que dice cómo funciona la familia de la mejor manera. Ahí es donde el hombre dice una cosa diferente a lo que dice Dios. Cuando Dios ha dicho algo en cuanto a la crianza de los hijos y el hombre dice otra, entonces eso se llama rebelión. Entonces no es simplemente su postura, su posición, usted qué opina. Por eso le he dicho al hermano Edwin, que es quien está a cargo del ministerio de hijos y padres, que es un ministerio muy grande, importante en la iglesia, porque tiene que ver con toda la educación de los niños, de todas las edades, de los adolescentes y de los jóvenes. Entonces imagínese usted que él ha dicho a todos sus maestros que esta clase es obligatoria. Pero digamos que un maestro diga, no, yo no necesito esa clase, es que yo sé cómo criar a mis hijos. Es que no es que yo soy un doctor egresado de la High Institution, Columbation, Psychologation, Psychiatration, Medication y todos los Sation. Entonces, esa persona simplemente es un rebelde, porque Dios dice cómo criar a sus hijos. Y hay personas que dicen, no, yo saco este libro que me enseñó el doctor Philip Sistris y él dice que la mejor manera es esta. Vamos a lo que dice Dios. Si usted no está de acuerdo, usted va a tener que asumir las consecuencias de rebelarse contra Dios, porque Él es el que sabe. A ver, vinimos a escuchar qué dice Dios, aquí vinimos fue a eso. En primer lugar, dice que nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados en su carácter. Dios dice, es que ellos no pueden ser moldeados solos, ellos necesitan ser moldeados. En segundo lugar, Dios nos dice en su palabra que nuestra responsabilidad personal como padres, dedicarnos a moldear el carácter de nuestros hijos, eso es lo que Dios dice. Entonces, ellos necesitan ser moldeados y es nuestra responsabilidad como padres moldearlos, porque ellos no se pueden moldear solos. Y es precisamente ese principio el que vamos a desarrollar en esta ocasión, porque es que Dios ya dijo, pero yo no puedo decirle a Dios, aunque usted haya dicho, yo voy a hacer lo mío. Eso es rebelión. Dios dice una cosa y el hombre dice otra, es rebelión. Espero que haya tomado nota de los textos. La estructura de nuestro estudio de hoy es simple. Vamos a ver al principio de la responsabilidad personal de los padres, moldear el carácter de nuestros hijos, sustentado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a ver. Bien. Miremos inicialmente los textos claves en el Antiguo Testamento. Vamos a ver 4 textos claves del Antiguo Testamento, todos en el libro de Proverbios, y 3 textos claves en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento quiero que vayan conmigo a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Y vamos a los versículos 7 al 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Como ustedes han notado desde la enseñanza anterior, el libro de Proverbios ocupa un lugar clave en el tema que estamos tratando de moldear el carácter de nuestros hijos. Todo padre que quiera ser fiel a Dios en su tarea de moldear el carácter de sus hijos debe familiarizarse con este libro que es inspirado. Recordemos que 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. O sea que toda la escritura, estamos hablando desde Génesis hasta el Apocalipsis y todos los libros que están entre el uno y el otro. Eso es lo que dice el Señor. Si usted
quiere crecer en el conocimiento de los principios bíblicos acerca de cómo criar mejor a su hijo y cómo moldear su carácter, familiarícese con el libro de Proverbios. De hecho, la escuela de los jóvenes, eso se hizo un estudio, hubo un tiempo, durante un año, que se estuvo enseñando el libro de Proverbios. No sería nada malo ni una pérdida de tiempo que usted repasara sus notas si pasó por allí, o que en su defecto hablara con el hermano Edwin si de pronto él tiene todavía guardadas las notas, si de pronto no es que haya sido una obligación de él guardarlas, pero si él las ha guardado y las puede compartir. Nosotros lo debemos ver entonces como si fuera nuestro libro texto fundamental, no uno entre otros, y la tarea de criar a nuestros hijos en el temor de Dios, creo que debemos usar es los libros de Dios, es decir, Génesis hasta Apocalipsis, y en este caso el libro de Proverbios. Usted diría, ¿y cuál es el propósito del libro de Proverbios? Pues lo vemos reflejado en los primeros 6 versículos, que dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. O sea que ya el propósito del libro, que está reflejado en estos primeros 6 versículos, sabemos hacia dónde apunta esto, hermano. Entonces, ¿cómo menospreciar o no valorar un libro de texto como este? Entonces va a ser nuestro texto guía y lo vamos a aprovechar mucho mientras estemos realizando este estudio sobre la crianza de los hijos y moldear el carácter de ellos. Bien, ese es el propósito del libro de Proverbios. El texto clave es el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el tema del libro, la sabiduría que viene del temor de Dios. Salomón está instruyendo aquí a su hijo en la sabiduría, entendiendo por sabiduría como la capacidad de emplear los mejores medios para los mejores fines. Eso es, no olvide, se entiende la sabiduría como la capacidad de emplear los mejores medios para los mejores fines. De ahí que nosotros somos, yo soy muy apresurado más al juicio que a la gracia. Yo lo entiendo. Yo veo que pasa un indigente e inmediatamente el primer pensamiento es: ¿qué habrá hecho para llegar ahí? ¿Cómo habrá sido de mal hijo? Y tal cosa. Siempre pienso así. Soy muy pecador y le pido perdón al Señor por ese pensamiento. Necesito ir primero a la gracia, a la compasión, antes que al juicio y a la crítica. Pero bien, ahora, a pesar de eso, no puedo dejar de notar que muchos hijos, cuando tienen ciertas conductas y comportamientos, y miro a sus padres, yo digo, sí, se parece mucho a su padre. Veo, por ejemplo, un muchacho que le gusta visitar mujeres comprometidas, sea en noviazgo o en matrimonio con otros hombres, y miro a su padre y veo que él tiene la misma facilidad para salir con mujeres que no son su esposa y para irse con ella, salir, comer algo, tomar algo y tal cosa, cosas que uno no debe hacer sino con su esposa. Y si va a estar con una mujer diferente a su esposa es porque su esposa también está presente, y ojalá el esposo de esa persona ahí, no es que uno se va solo con una mujer. Pero entonces yo miro estoy poniendo este paréntesis chiquitico, es porque yo miro al hijo que tiene esta conducta y miro al papá y es que tiene mucho. Por eso estamos hablando de modelar, y modelar también tiene que ver con moldear, eso ya lo vimos. Y moldear es que yo le soy modelo pero moldeo. Eso es algo impresionante y la Biblia lo dice. Bueno, ya lo estudiamos en el capítulo pasado. Muy bien. Entonces, como estamos hablando de la capacidad de emplear los mejores medios para los mejores fines, es decir, un hombre sabio puede discernir entre el bien y el mal, y a la hora de tomar una decisión decidirá lo que es mejor tanto para la gloria de Dios como para su propio bienestar y el de otros. Por eso hablamos de un hombre sabio, hermano. Entonces, cuando usted oiga acerca de que esa persona es un hombre sabio, debe ser porque pasa esto, que es alguien que puede discernir entre el bien y el mal, y que esa persona a la hora de tomar una decisión va a decidir lo que es mejor, tanto para la gloria de Dios como para su propio bienestar y el de los otros.
Porque sabio no es solamente decir un montón de frases que suenen sabias. No, porque hay personas en el mundo que lo hacen y no son sabios. Su vida pues refleja que una serie, una cadena de malas decisiones, y que por eso de pronto el resultado de la vida que hoy en día tienen es precisamente por eso. Así que una persona puede ser muy inteligente, puede haber acumulado gran cantidad de conocimiento y aún así no ser sabio. No necesariamente una persona sabia es inteligente, y no necesariamente una persona inteligente es sabia. Eso pues yo quiero que le quede claro. Puede haber un hombre o una mujer que haya tenido la oportunidad de acumular una cantidad de conocimiento y aún así no ser una persona sabia. Hoy en día lo vemos, personas ilustradas intelectualmente, pero que a la hora de hacer leyes para la nación o para la ciudad, a la hora de poner orden en ciertos temas, no dice, esa persona no es sabia, porque tiene mucho conocimiento. Algunos lo piensan como sabio, pero en realidad no es capaz de decidir cosas que traigan gloria a Dios y sea de beneficio para él y para los demás. ¿Cuál es el deseo de todo padre piadoso y sensato? Precisamente, que sus hijos sean inteligentes o sabios. Bueno, quisiéramos que fueran inteligentes y sabios, pero si tenemos que elegir entre una de las dos cosas, oremos a Dios para que nos dé hijos sabios, porque hay muchas personas geniales en este mundo con vidas destrozadas, destruidas, personas inservibles cuyas vidas no sirven para nada. Entonces yo quiero y anhelo que mis hijos sean sabios antes que inteligentes. Y si bien Dios por su gracia nos da hijos inteligentes y sabios, pues quisiéramos que esa inteligencia la pusieran al servicio de Dios, y entonces ahí se notaría que en verdad son sabios, que saben discernir entre el bien y el mal, y a la hora de tomar decisiones toman la que es de mayor beneficio para él y traerá gloria al Señor. Así que todo padre piadoso y sensato debe desear que sus hijos lleguen a ser sabios, que a la hora de enfrentar la vida sepan tomar las mejores decisiones, usar los mejores medios para lograr los mejores fines. Un muchacho sabio escoge buenos amigos, personas que le van a aportar a su vida y que en lugar de obstaculizar su camino a llevarle gloria a Dios, antes lo van a empujar, lo van a animar. Por eso yo siempre les he dicho a los jóvenes, usted no puede tener como mejor amigo a alguien que no ame a Dios, que no sea un hijo de Dios. Su mejor amigo debe ser alguien que honre a Dios, porque esa persona te va a impulsar a llevarle gloria a Dios en su vida. Pero si mi mejor amigo es alguien que no conoce al Señor, con toda seguridad esa persona me va a empujar a deshonrar a Dios, me va a empujar a hacer cosas que no traen gloria a Dios. Por ejemplo, muchos jóvenes aún criados en familias donde sus padres asisten a una iglesia cristiana, esos hijos a la hora de tomar decisiones toman decisiones malas, y por ejemplo consumen licor, consumen drogas, fornican, adulteran, mienten, se reúnen con personas que cometen delitos o crímenes, fomentan eso, y aún tienen como mejores amigos a personas homosexuales, a personas que abiertamente son rebeldes contra Dios. Entonces uno dice, ¿por qué esos muchachos están tomando malas decisiones? Hombre, es precisamente por eso que estamos aquí, para que nosotros nos convirtamos en padres sabios y sensatos, que guiemos a nuestros hijos hacia unos hijos en la dirección de que se vuelvan hijos sabios. Y los hijos están aquí en esta enseñanza precisamente porque espero que anhelen ser sabios para traer gloria a Dios y bendición y alegría a sus padres. Bien, Salomón nos dice en los versículos 7 al 10 que hay tres cosas necesarias para poder obtener esa sabiduría. En primer lugar, dice él que si desea obtener sabiduría debes adquirir temor de Dios, que es la fuente de donde emana la sabiduría y la parte principal y fundamental de ese conocimiento. Sabiduría
debes adquirir temor de Dios. Y así como no podemos aprender a leer sin conocer el abecedario, tampoco podemos llegar a ser sabios sin tener temor de Dios. Eso es imposible. Vean, yo recuerdo que hay personas que he encontrado en la vida, personas que son capaces de decir, no, ese niño aprendió a leer, pero no sabe qué es el abecedario, pero sabe cómo suenan todas las letras y todo. Yo realmente dudo de todo eso. Pues no voy a decir enfáticamente que es una mentira, pero sí dudo, porque normalmente el ser humano fue diseñado para aprender de forma progresiva, sistemática. Yo lo creo así. Y también he visto personas que dicen, no, ese muchacho aprendió a tocar guitarra solo y él sabe cuál es do, re, mi, fa, sol, él sabe todo eso. Y digo, ¿cómo? Pues no, que Dios, el Espíritu Santo, lo enseñó. Son por mostrar a veces que son más espirituales que los demás, pero en realidad están mintiendo. Y yo no sé cómo harán para cargar toda la vida con una mentira, porque los va a seguir toda la vida. Y algún día aparecerá el amigo del que dirá, no, él fue mentiroso toda la vida. Siempre dijo eso, pero él estudió en la Academia de Música Tribal. Bueno, en fin. No podemos aprender a leer si no aprendemos el abecedario y no lo conocemos. Tampoco podemos llegar a ser sabios sin tener temor de Dios. Eso es imposible. El hombre que teme a Dios toma en serio sus amenazas. Eso es lo que dice la Biblia. Es un hombre que no solamente sabe que Dios dice algo y que hay unas advertencias sobre las consecuencias por la desobediencia a Dios, por la rebelión, cuando Dios dice una cosa y yo digo otra, sino que teme a eso, teme a esas amenazas y sabe que Dios está hablando en serio. El hombre que teme a Dios sabe cuáles son sus mandamientos y sabe que esos mandamientos deben ser obedecidos por su propio bien. Ese es un hombre que teme a Dios, o sea, que es reverente delante de Dios, que sabe que Dios, cuando habla de amenazas, Él las cumple. Él no es como los padres modernos que le ofrecen amenazas a los hijos y en realidad le dicen, te voy a dar una pela si haces esto. No, no se la dan. Realmente muchos padres modernos incumplen esa parte de la disciplina a los hijos, y que ya eso lo explicamos en una vez anterior. Sino que Dios cumple sus amenazas y el que teme a Dios las toma en serio. Además sabe cuáles son los mandamientos de Dios y sabe que esos mandamientos deben ser obedecidos. Y sabe que deben ser obedecidos porque eso va a traer beneficio espiritual a su vida. Y el hombre que teme a Dios aprende a ampararse en las promesas divinas. Aprende a esperar en Dios. O sea, no solamente sabe que Dios cumple tanto sus promesas como sus amenazas, sino que sabe que las amenazas de Dios son serias y que los mandamientos de Dios son para su propio bien. Pero también hay promesas y él sabe refugiarse en esas promesas que Dios ha hecho para su vida. Pero, ¿qué le pasa a un hombre que no teme a Dios? Un hombre que no tiene temor de Dios es una especie de barco que navega a la deriva en una noche oscura y tempestuosa, sin carta de ruta, sin brújula. Eso es un hombre que no teme a Dios, no puede llegar a ningún sitio, no, y por lo tanto es imposible ser un sabio sin temor de Dios, no puede. Un muchacho que no le teme a Dios, o un padre de familia que no le teme a Dios y no le enseña a sus hijos a temer a Dios, es un padre de familia que no le enseña a sus hijos acerca de las amenazas de Dios y las consecuencias, y que Dios es muy serio en eso. No le enseña a su hijo que los mandamientos de Dios se deben obedecer y se obedecen inmediatamente y que es por su propio bien. Y tampoco le va a enseñar a sus hijos a abrigarse en las promesas de Dios, porque es que si yo no tengo nada que temerle, ¿para qué necesito una promesa contra lo que Dios ha dicho? Yo, por ejemplo, sé que soy pecador, pero al mismo tiempo, si tengo un pecado inmenso, sé que más inmensa es la gracia. Eso es entender las amenazas de Dios, pero también las promesas de Dios. En segundo lugar, Salomón nos dice que para obtener esa sabiduría se necesita instrucción y dirección paterna. Vea que es muy importante entender todo el consejo de Dios. Versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. O sea, él dice que
El hijo debe obedecer la instrucción y dirección paterna. Algunas personas supuestamente están dispuestas a aceptar lo primero como bueno y válido, es decir, que el temor de Dios es algo necesario, pero al mismo tiempo desprecian la instrucción y la dirección paterna. Pero yo quiero aquí hablarle a los niños y a los jóvenes, escuchen bien lo que dice Dios. Hijos míos, si deseáis obtener la sabiduría, no solo debéis vivir en el temor de Dios, sino también debéis escuchar a lo que dicen vuestros padres y ambos padres. No solo lo que dice su padre, sino lo que dice el papá y la mamá. Porque se da por sentado que el papá y la mamá están adquiriendo la sabiduría para criarlos de parte de Dios. Ahora, no estoy diciendo que el papá va a usar la Biblia y la mamá va a usar el texto guía de Manuelito Sáenz. No. Esto es cuando se da por sentado que los dos, tanto el papá como la mamá, están adquiriendo la sabiduría de parte de Dios. Pero no lo haga como los maestros modernos que cogen una frase popular y le acuñan un versículo o un lenguaje religioso o le meten unas frases como de Dios, cosas que Dios no ha dicho. No use la Biblia. Dios dice claramente: oye mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ambos padres están incluidos. Dios no está pensando en la madre que está sentada en la casa y que constantemente dice al niño: deja que venga tu papá. No, eso no es así. Obviamente la mamá le va a contar al papá lo que hizo su hijo. No estoy hablando de eso. No, es cuando la mamá se desentiende de su obligación de dar dirección a la instrucción del papá. Entonces el hijo sabe que va a obedecer tanto al papá como a la mamá. El papá sale de su casa y el papá le dice a los hijos: bueno, hijos, Dios los bendiga. Les dará un besito y les dice: manéjense bien y obedezcan a su mamá, y se va. Esa es una instrucción. Entonces la mamá debe direccionar esa instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Que se manejen bien y que obedezcan a su padre. Dios tampoco está contemplando aquí a un niño que le teme a su padre y que le obedece, pero que menosprecia la dirección de su madre. Ese niño, de acuerdo a la Biblia, es un insensato. Dios dice aquí: niños, si queréis ser sabios, debéis escuchar la voz de autoridad de tus padres. Ambos padres, papá y mamá, los dos, porque los dos fueron puestos por Dios como una autoridad sobre ti. Eso es para los hijos. No es solo el papá, es el papá y la mamá como autoridad sobre los hijos, alineados con las escrituras. Eso no voy a dejar de repetirlo y enfatizar. ¿Por qué no? Porque es que hay muchas personas que se guían por textos, documentos que leen por ahí del mundo y no utilizan la palabra de Dios. Como bien lo señala el pastor Nichols, de quien estamos tomando la mayor parte de este material, y él dice a los niños y jóvenes acerca de los padres y de este texto de Proverbios capítulo 1, los versículos 8 y 9. Dice: ellos han vivido, hablando de los padres, ellos han vivido más que ustedes, saben más que ustedes, escúchenlos por su propio bienestar. Si queréis ser tontos, rechazad su consejo. Si queréis ser sabios, recordad no solo que los ojos de Dios están sobre ustedes, que es el temor a Dios, sino también escuchad a vuestros padres. Y sobre todo los jóvenes, cuando son adolescentes y pasan de los 15 años, siempre llegan a creer que son más inteligentes que sus padres. Mira, jovencito, si tú piensas que eres más inteligente que tus padres, yo voy a suponer que lo eres. Dentro de 10 años te vas a dar cuenta que no es así, pero vamos a suponer que lo eres. Quiero poner un ejemplo sobre tu conciencia. Nuestro Señor Jesucristo era perfecto indudablemente, más inteligente que José y María. Y dice la Escritura que durante toda su vida estuvo sujeto a sus padres hasta que llegó a ser un adulto. Así que cuando el diablo ponga en tu corazón la idea que eres más inteligente que tu papá y que eres más sabio que tu mamá, recuerda que el Señor Jesucristo, que era más sabio que tu papá,
que tu mamá y que tú. Se sometió a sus padres hasta que llegó a ser un adulto. Si quieres ser sabio, Dios te dice a ti lo que tienes que hacer. Si quieres ser tonto, rechaza el consejo de tus padres y vas a ver. Sencillo, ¿cierto? Este consejo es para los hijos, que normalmente se creen más sabios, más inteligentes que sus papás. Pues si así fuera, Dios diría: oye, padre, la instrucción de tu hijo, y no desprecies la dirección de tu hijo, porque adora. Así lo diría, pero el Señor no dice eso. El orden no es ese. En ninguna parte de la Biblia el Señor dice algo semejante. Siempre está orientando a los hijos a que obedezcan a sus padres. Hay una gracia especial en eso. En tercer lugar, Salomón nos dice que en los versículos 10 al 19, que si queremos ser sabios debemos rechazar los consejos del mundo. Un mundo que es impío, un mundo que nos rodea. Dice en el versículo 10: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. El autor nos está presentando un contraste aquí. Él no está viviendo en un mundo utópico, donde todo es bondad, sino que él sabe que en este mundo recibiremos influencias positivas y negativas. Y por un lado le dice a los niños y jóvenes: escuchad la voz de Dios, escuchad a tus padres. Pero por el otro lado les está diciendo: no escuchen la voz de los pecadores, ellos van a tratar de engañarles, de arrastrarlos a un estilo de vida de los pecadores. Si quieres ser sabio, no cedas a la presión, no te dejes intimidar. Debemos resistir al estilo de vida y la filosofía de vida del mundo. Esto es una cosa muy, muy, muy impresionante, porque hemos escuchado de algunos padres que dicen: no, es que usted no puede criar a su hijo en una burbuja. Usted debe permitir que sus hijos experimenten el mundo, que conozcan gente, porque cuando ya salgan al mundo se los va a devorar el mundo. Pues no es la sabiduría de Dios. Ese no es el consejo de Dios. Todo lo contrario. Usted tiene que blindar a sus hijos contra el mundo, porque el mundo se los va a querer devorar de una u otra manera. El mundo los va a querer llevar es al pecado. No tiene nada que ver con habilidades relacionales. No tiene nada que ver con la capacidad de desempeñarse en un empleo. No, porque es que si el hijo mío es honesto, fiel, leal, ama a Dios, respeta la autoridad, respeta a sus padres, hace todo lo que Dios dice como un hijo cristiano, entonces cuando se enfrente a un empleador, pues puede ser el empleador el que sea, pero él igual ha entendido que un empleador, sea bueno o malo, debe someterse, que debe respetar a sus compañeros, que debe guardar las cosas que son de la empresa y protegerlas, y todas esas cosas. Va a comportarse como una buena persona. Si aparece un ladrón, pues ¿qué va a hacer? Sea al uno o al otro, los dos tienen que enfrentar la misma situación. O sea, es que son, pues yo no sé el mundo por qué ha permeado tanto la iglesia, y la iglesia se ha dejado permear para que nosotros lleguemos a pensar que el cristiano tiene que ser vivito y astuto y maliciosito. No, eso es pecado. Debemos enseñar antes a nuestros hijos a que sean puros, a que amen a Dios y que sepan que el mundo va a querer arrastrarlos a una vida de engaño y de pecado. ¿Qué dice el Salmo 1 del versículo 1 al 3? Que si queremos ser sabios debemos tomar la senda distinta a la del consejo del malo. Eso es lo que dice Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el resultado de ser un hombre y una mujer sabios. Ahí dice el texto. ¿Usted quiere ser sabio? Eso es lo que dice la palabra de Dios. El mundo te va a vender otra idea de sabiduría, para que sepas, una sabiduría humana, terrenal y diabólica. Eso te va a ofrecer el mundo. Pero Dios dice cómo ser una persona sabia. Aquí está. Para obtener la sabiduría, aquí dice que hay 3 fundamentos. Vivir en el temor de Dios, escuchar a los padres y rechazar la presión y la influencia de los malvados. Ya eso ya lo miramos. Ahí lo acabaste de leer en Proverbios.
y lo confirmamos en el libro de los Salmos capítulo 1. Pero esta enseñanza presupone algo. Los padres nos sentimos contentos porque nuestros hijos están escuchando esta enseñanza, porque el pastor de la iglesia está ocupado dando esta enseñanza y porque están escuchando estas cosas. Pero hay algo que a usted le atañe como padre primariamente. Salomón está presuponiendo que nuestros hijos están recibiendo instrucción tanto del padre como de la madre. O sea, cuando Salomón le habla a los hijos y les dice, oigan a sus papás y rechacen a sus amigos y malvados vecinos y toda esa gente que los quiere engañar y llevar al pecado, él asume que es que el papá está haciendo la tarea, que es que el papá está enseñando a sus hijos, que los está disciplinando, que los está corrigiendo, que la mamá está direccionando la instrucción del papá. Porque muchos jóvenes terminan escuchando el consejo de los malvados porque en el hogar no encontraron respuestas que tenían a sus preguntas. No las encontraron. Tenían temor a ser defraudados por padres que nunca tenían tiempo. O sencillamente nunca llegaron a desarrollar con sus hijos una comunicación abierta. Los padres nunca fomentaron esa relación. Y desde que nacieron quisieron esperar que los niños fueran más grandes. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron las inquietudes y el joven llegó adolescente con muchas preguntas, decidió ir a buscar respuestas en otro lado. Esa fue su decisión. Porque el papá y la mamá no le instruyeron. Porque en lugar de dedicarse a instruirlo conforme a las escrituras y a enseñar la palabra de Dios en su casa y modelar esa palabra de Dios y tener relación para poder enseñar esa palabra de Dios, estuvieron ausentes. Entonces, hay papás que dicen, ay, tan bueno que le están diciendo al hijo mío que me oiga, ay, para que me haga caso cuando voltee las tajadas. No está hablando de eso. Hay papás que piensan eso, pero es que el texto no está diciendo, el texto está diciendo, asumo que usted ya le está enseñando a los hijos eso. Entonces, vamos a considerar esto también por un momento y vamos a detenernos ahí. Nosotros podemos con limpia conciencia amonestar a nuestros hijos porque ellos no han seguido nuestros consejos ni nuestras instrucciones en cuanto a los valores de la vida, en cuanto a la vida eterna, en cuanto al temor a Dios, en cuanto a los amigos con quienes deben andar, al estilo de vida que deben imitar, el modo de comportarse como una señorita o como un joven. En verdad los podemos amonestar. Tenemos conciencia limpia al respecto. Nosotros podemos amonestar con buena conciencia a nuestros hijos porque en alguno de esos puntos no ha seguido nuestra instrucción, lo que acabé de mencionar. O más bien debemos nosotros ser amonestados por Dios por cuanto no hemos instruido clara y adecuadamente en lo que respecta a estas cosas. Considérelo. Somos nosotros quienes debemos instruir a nuestros hijos en cuanto a los amigos que deben tener, en cuanto a su forma de vestir, en el estilo de vida que van a seguir, en cuanto a la piedad, en todo. Nuestros hijos no pueden moldearse solos. Ellos necesitan de nuestra instrucción para llegar a ser sabios. Así que este primer texto que hemos leído del libro de Proverbios infiere el deber que estamos tratando de establecer. ¿Cuál es ese deber? Nosotros los padres tenemos el deber de moldear el carácter de nuestros hijos. Pero hay otros textos en el libro de Proverbios que lo enseñan en una forma clara y directa. Proverbios capítulo 19, versículo 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Noten que aquí no se infiere nada. Dios nos dice en una forma directa que el disciplinar a nuestros hijos es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor y que no es una opción. Tampoco es una sugerencia. Es un deber. Es una obligación. Mire que el texto lo dice claramente. Lo voy a volver a leer.
castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ahí está el texto. Entonces, hermano, Dios no le está diciendo a usted, si quiere lo hace, mira a ver si de pronto lo haces. No. Es una obligación. No hacerlo equivale a tomar una decisión. Es que usted de alguna forma está tomando una decisión. ¿Lo castiga o no? Y cuando deciden no castigarlo, usted está tomando una decisión. Y el texto pone delante de nosotros dos decisiones. O decidimos criar a nuestros hijos en el temor de Dios, o entonces hemos tomado otra decisión. Y es terrible. Ahí dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cuál es la otra decisión? Si una decisión es castigarlo porque hay esperanza y eso significa criarlo en la disciplina y amonestación del Señor, en el texto, ¿cuál es la otra decisión? Destruirlo. O estamos conscientemente dedicados a forjar un carácter sabio y piadoso en nuestros hijos, o estamos dejando crecer en ellos la semilla de su propia destrucción. Pero aquí hay algo que llama también poderosamente la atención, es el hecho de que Dios no se limita en el texto a dar la orden, sino que al mismo tiempo pone un incentivo, nos estimula, nos dice, castígalo en tanto que hay esperanza. Lo que Él le está diciendo es que hay esperanza, y Dios está usando esa esperanza como una motivación para nosotros como padres. Y lo que llama la atención es el hecho de que Dios entiende que nosotros los padres necesitamos una motivación. Ya me imagino aquí algunos solteros preguntándose, es que los papás necesitan motivación, un incentivo para dedicarse a una labor tan sagrada como moldear el carácter de los hijos. En serio que uno sí necesita motivación, los solteros o los que están casados sin hijos. Uno sí necesita motivación para eso. Yo no creo, pues Dios, que es nuestro creador, que nos conoce perfectamente, sabe que necesitamos esa motivación. O sea, una persona que no tiene hijos puede responder que no, porque realmente hay pocos trabajos que sean tan desalentadores como la crianza de los hijos, porque muchas veces usted no ve resultados, y como Dios sabe, Él no se limita a darnos la orden, sino que Él nos estimula, porque Dios es bueno, es bondadoso, es benevolente. Cuando un padre ha estado trabajando con su hijo una y otra vez y vienen los terribles momentos en que creemos que la crianza se ha estancado y que no avanza y que no hay fruto, que se está yendo antes hacia atrás, nosotros a veces nos preguntamos si en verdad sí vale la pena todo esto. Es que yo insisto y yo les digo, venga, vamos a leer, vamos a orar como familia por estas peticiones que mandó el pastor en la iglesia como familia, y bueno, en fin, valdrá la pena. Es que le insisto y lo pelo y las pelas que he tenido que pegarle, las veces que he tenido que hablarle acerca de este mismo asunto y ha vuelto a caer en lo mismo. Pero lo que Dios dice es, Padre, no se desanimen, hay esperanza, vale la pena. Dios nos dice, hay esperanza. Es lo que Dios dice. Lo que pasa es que el mundo, su yo y Satanás van a tratar de hacerle creer que no hay esperanza. Y lo concentran o lo enfocan a usted en las circunstancias. Dios le dice, no, míreme a mí, mire la palabra. ¿Qué le dije? Ah, Señor, hay esperanza. Bueno, hay esperanza. Confíe. Él nos conoce y sabe que aún como padres nos desanimamos, ¿sí? Pero nos ha dejado esa promesa aquí para alentarnos a seguir adelante. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Perseveren en el asunto, y si ya lo ha dicho 50 veces, dígaselo otra vez con la misma paciencia con la que se lo dijo la primera vez. Insista de nuevo, dígaselo otra vez, porque hay esperanza. ¿Quién lo dice? Dios, no el pastor, Dios. Dios dice que hay esperanza. Pastor, pero es que ya me dice, vea, es que ya responde, vea lo que ya ha hecho. Hay esperanza, siga haciéndolo. No desmaye, persevere. Es que otra vez decirle lo mismo, vuelve y se lo dice. Pues que se va a ganar otra pela, vuelve y se la pega.
y a lo mejor crezca y se case y se vaya. Y a lo mejor solo cuando ya se casaron y se fueron y tienen sus propios hijos nos permite ver Dios la esperanza. Es decir, a nuestros hijos criando bien a los suyos. Y nosotros decimos, pero a este, como fue tremendo, y véalo como es de disciplinado y de organizado en la crianza de sus hijos. O sea que lo que se le enseñó era una semilla que se estaba sembrando y dio fruto. ¿Cuándo? Usted no lo vio mientras fue su hijo, pero lo está viendo ahora que es el papá de sus propios hijos. A lo mejor. Y además, puede que nuestros propios hijos tengan que esperar a tener los suyos para comprender algunas cosas. A lo mejor. Puede que cuando ya ellos tengan sus propios hijos entiendan, ah, con razón mi papá decía esto. Con razón mi papá hacía esto. Pero un día van a llegar a esta casa, van a llegar con mis nietos. Y nos van a mirar a lo mejor con nostalgia Josué, Isabela y a usted sus propios hijos. Y a lo mejor digan, ah, papá, yo ahora entiendo tantas cosas. Bueno, mi hijo, me alegra que ahora las entiende. Porque todo hijo se afila las garras y los dientes con su papá y con su mamá. Y cree que el papá y la mamá lo hacen solo por capricho y por mal. Por eso, hermano, su tarea no es ser el compinche, el amiguis, el llave de su hijo. No, usted es el padre y tiene que hacer su deber. Así su hijo se oponga, se resista, se moleste. Por eso yo creo que algunos hijos están escuchando, oiga, el pastor ya le dijo a mi mamá que me puede volver a pelear por lo mismo. Y mi mamá que me había dicho, no te vuelvo a decir nada. Ah, sí, porque es que a los hijos les digo, su mamá o su papá está desobedeciendo en eso, si no lo disciplinan. Hay esperanza, no se den por vencidos, sea más tarde o más temprano, va a ver lo que el texto dice, porque Dios dijo, hay esperanza, Dios lo ha dicho. Por eso ahorita dijimos, eso es lo necesario de enseñarle a los hijos que adquieran sabiduría, el temor a Dios, porque no solamente aprenden que las amenazas de Dios son ciertas y serias, no solamente aprenden que los mandamientos de Dios son para obedecerlos y para su bien, sino que aprenden a someterse al abrigo de las promesas de Dios. Dicen, hay esperanza. Mi papá nunca desmayó, nunca dejó de instruirme, nunca dejó de disciplinarme, porque él creyó que hay esperanza. Recuerde que la promesa de Dios se alcanza por la fe y la paciencia, dice Hebreos 6:12, dice, sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, sean imitadores de esos. Mire, el asunto no es creer en un momento, sino seguir creyendo, perseverar aún cuando las circunstancias dicen, esto no vale la pena. Recuerde Proverbios 19:18, hay esperanza. Proverbios 23:13 y 14 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo corriges con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Eso es lo que dice el texto. Una vez más nos encontramos aquí con un imperativo, no es una opción, no es una sugerencia. Podrás rehusar algunas cosas a tus hijos, pero nunca rehuses corregirlo. ¿Cuál es el incentivo? Porque si no lo corriges consistentemente, estás produciendo en ellos un estilo de vida que los va a llevar a la muerte temprana. Así que mientras el texto anterior proveía un estímulo a los padres desanimados, este texto provee un estímulo para los padres despreocupados o los que están excesivamente ocupados en otra cosa. Este le dice a los padres despreocupados, hay un riesgo muy alto. Le está diciendo a usted, padre despreocupado, que solamente cree que criar a sus hijos
es tirarle piquitos por el Facebook, por el WhatsApp, ponerle imagencitas bonitas, cifras bonitas y hacerse el tatuaje del nombre de su hijo con la fecha de nacimiento, el tipo de sangre, cuánto calza y cuánto midió. Eso no es amar al hijo. La Biblia dice que usted ama a su hijo cuando lo enseña, lo cría en la disciplina de amonestación del Señor, cuando usted lo disciplina, cuando usted le modela y le moldea el carácter. Eso es amar a su hijo. No invente, hermano. Recuerde, si usted cree que hay otra forma de demostrarle amor a su hijo, usted es un rebelde. Porque Dios dice una cosa y usted dice otra. Y usted va a sufrir el castigo de Dios por ser rebelde. Dios le está diciendo en este texto a los padres despreocupados, hay un riesgo. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que es un asunto de vida o muerte, que hay un alto riesgo envuelto en el descuido de este deber. Dice que por nada del mundo rehuses corregir a tu hijo, que el riesgo que corre es altísimo, que lo estás exponiendo a una muerte temprana, que lo que es peor aún, no estás haciendo nada para impedir que tu hijo vaya al infierno. Hermano, yo no sé qué más puede estimularlo a usted, ¿eh? Pero Dios le está diciendo, vea, papá despreocupado, que le ha hecho caso a otra voz en lugar a la de Dios. No se extrañe si a su hijo lo matan joven, muere joven. Y además, usted es responsable porque usted no está haciendo nada para que su hijo conozca a Dios. Un asunto de vida o muerte. Imagínese por un momento que sus 3 hijos están jugando en el patio de su casa, donde usted le ha armado una piscina de plástico. Sus niños de 2 y 4 años están metidos en el agua y el bebé de 5 meses está sentado en el coche mirando jugar a sus hermanitos. Luego usted entra por unos segundos a la casa y en ese momento a sus 2 hijos pequeños se les ocurre la brillante idea de sacar el bebé del coche y meterlo con ellos en el agua. Entonces le hago una pregunta. ¿Cuál sería su reacción si de repente usted escuchara el grito de sus hijos de 2 y de 4 años diciéndole que el bebé de 5 meses está en el fondo de la piscina con la cabeza debajo del agua? ¿Cuál sería su reacción? Le voy a dar unos segunditos para que lo piense. Hay algunas mamás que de acuerdo al texto y por la forma en que crían a sus hijos, yo imagino que responderían, yo no puedo ir ahora porque estoy en la cocina haciendo unos quehaceres, o porque me estoy pintando las uñas, me estoy tinturando. ¿Ustedes creen que la madre diría eso? Yo creo que no. Una madre normal pues no. Yo creo que no y estoy casi seguro que saldría corriendo a auxiliar a su hijo. O qué les dirá el padre de los niños. Y como les dije, por la forma en que algunos padres crían a sus hijos despreocupadamente, yo creería que algunos responderían, yo no puedo ir ahora, faltan unos minutos para que acabe el segundo tiempo del partido. No es que hoy va a jugar el equipo mío. O además que estoy leyendo las noticias. Bueno, ¿ustedes se imaginan que un papá o una mamá respondieran así? ¿Ah? ¿Cierto que no? Yo no creo que eso pase. No importa lo que estén haciendo, seguramente van a correr al patio a sacar al bebé de ahí porque es un asunto de vida o muerte. Cada paso cuenta, cada segundo cuenta. Lo que Dios nos está diciendo aquí en este versículo es que no hay excusa válida para dejar de moldear el carácter de nuestros hijos porque es un asunto de vida o muerte. No te rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. No morirá, hermano. Estás aplazando esto. La disciplina a tu hijo. Es un asunto de vida o muerte.
Cada segundo en la vida de tu hijo cuenta, cada minuto cuenta, cada hora cuenta, cada día cuenta, cada semana cuenta, cada momento cuenta. Es un asunto de vida o muerte. Padre, madre, no importa si tus suegros, tus papás, los abuelos, los tíos, todo el mundo se mete a decir, ay no, qué pecado, es que él es tan pequeñito, él no está en capacidad de entender que eso estaba mal hecho. Él sí lo entiende, ya lo explicamos en la clase pasada, hermano. Si no lo recuerda, vuelva y la ve, que ahí está en el canal de YouTube. Pero se tiene, hermano, hermano, no puede aplazar. Cada segundo, minuto, día, cada hora, cada momento cuenta, hermano. Y le estás dejando coger una ventaja terrible al hijo tuyo. Y es cuestión de tiempo para que eso reviente. Lo que Dios está diciendo aquí. Así que no diga que tiene mucho trabajo, que hay otras cosas más importantes que atender. Te dedicas a moldear el carácter de tu hijo, en algún momento tendrás su cadáver en tus brazos. O te estarán llamando, venga, el hijo suyo lo tenemos aquí en la fiscalía porque lo cogimos con un arma. Él va a pagar de 20 o 30 años, no importa, ya no me diga, no, pero con estudio. No me diga eso, qué vergüenza, ¿cierto? Va para la cárcel. Una vida miserable, hermano, o muerto. Vea, el hijo suyo iba en una moto a 200 kilómetros por hora y se partió en dos contra un camión por adelantar. Es que hay accidentes ocurren. Hay cosas que le ocurren a esos hijos que no fueron criados para temer a Dios. Es que el hijo que es criado en el temor de Dios sabe que su vida le pertenece a Dios y que no puede jugar con ella. Tal vez usted muera antes que sus hijos, pero aquí no estamos hablando únicamente de la muerte física. A veces hay una muerte peor que esa. O te dedicas a moldear el carácter de tus hijos, o verás con tus propios hijos, con tus propios ojos, a tus hijos con una vida destruida. Te va a tocar verlos. Nos podemos preguntar, ¿qué es peor para un padre? ¿Ver a su hijo muerto o ver su vida destrozada? El texto dice, no rehúses corregir al muchacho porque si lo corriges con vara no morirá. Si lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No hay tiempo que perder, ni un segundo, ni una hora, ni un día. Hoy y ya. Puede que en este momento el hijo tuyo te diga, papá, ¿cuánto va a terminar ese estudio que usted está viendo por celular para que me lo preste para poder jugar? Puede. Este es el momento para enseñarle a él. Para empezar, hermano, para empezar. No, pastor, o sea, que usted considera que tú te pastor. No, es que no lo digo yo, mi hijo, no lo digo yo. Lo dice el Señor. Empiece ya a disciplinar a su hijo. Que él entienda que hay límites, que hay paredes por entre las cuales él debe andar. Que él no puede andar como un loquito por donde quiera mover. Y que todo el mundo está rendido a sus pies. No pierda tiempo. Estamos tratando de probar aquí, recuérdelo, a los padres. Tienen una responsabilidad de moldear el carácter de sus hijos. Otro texto está en Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te hará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. Mire aquí el deber otra vez. Corrige a tu hijo. ¿Y cuál es la motivación en este? Dará descanso y alegría. El pastor Nichols dice muy acertadamente, ¿desea usted paz mental, felicidad, quiere estar orgulloso de sus hijos, quiere alegrarse en ellos? Moldéelos ahora, descanse después. No los moldee ahora y estará preocupado, ansioso y llorará después. Lo dice el pastor Nichols, pero él lo dice como un comentario al texto bíblico de Proverbios 29:17. Este es el tiempo, hermano. ¿Cuántos papás
ya cuando sus hijos llegan a cierta edad, no descansan, no pueden descansar, no tienen la paz de decir que ya pueden reposar porque sus hijos le dan descanso y alegría. Esa es la inferencia lógica del texto. Dios está apelando aquí al amor propio. ¿Es correcto que Dios esté apelando al amor propio? Pues Dios es el soberano y Él lo cree correcto. Porque Dios dice aquí a los padres, aunque sea por esa motivación egoísta de nosotros, ¿quiere descansar? Ah, sí, yo quiero vivir en paz y alegría y descanso. Entonces moldee el carácter de sus hijos ahora y descansará después. O sea, usted después va a ver el fruto y usted dice, hombre, tan bueno, no es que a su hijo no le va a pasar nada, no le pueden pasar cosas porque estamos en un mundo caído. Pero usted tendrá la satisfacción de haber obedecido a Dios y tiene paz que la da Dios por obedecerle a Él, por no haber sido un rebelde al no criar a su hijo. Todo ser humano desea descansar algún día, disfrutar de una vida quieta, tranquila, pero el camino de los padres para lograr eso es dedicarse a moldear el carácter de sus hijos. De lo contrario, van a cosechar dolor, tribulación, angustia, desasosiego. Muchas veces los padres clamamos por un momento de paz y tranquilidad. De hecho, conocemos el testimonio de muchos padres, entre los cuales pues, nos tenemos que incluir, que decimos, desde que tuve a mi primer hijo, no he vuelto a dormir una noche tranquila. No, muy raro. Eso, ¿cuántos papás lo dicen? Pues eso ha sido una historia mía de toda la vida y todos los que nos conocen cercanos saben que eso fue una cosa tremenda los primeros años de la vida de mi hijo mayor, los primeros 3 años. A los 3 años aproximadamente vinimos a dormir una noche entera. Yo me levantaba a medianoche y si no era mi esposa a ver si el hijo mío todavía estaba vivo o se había muerto, porque no era normal que él durmiera, no era normal. Siempre levantaba a jugar toda la noche, dormía un ratico y después se levantaba a jugar. Y con la hija mía no fue tan dramático, pero igual, si no estaba la mamá, ay Dios mío, eso era una cosa tremenda. Armaba su guachafita, como se dice, hasta que se dormía. Entonces muchos papás decimos, no, ¿hasta cuándo va a tener una noche tranquila? Bueno, siempre está uno con el oído así para oír cualquier ruido, cualquier cosa, que la tos, no, todo. Yo quisiera, todos los papás decimos, yo quisiera como un momentico de paz y de tranquilidad, quisiera dormir. Pero Dios está diciendo aquí, no mío, es que la tranquilidad viene después. Ahora no. Para que tenga tranquilidad después, dedíquese ahora en la ardua tarea, incesante tarea, de moldear el carácter de tus hijos. Si hay algo que le pueda quedar grabado en esta enseñanza es, moldéelos ahora, descanse después. Podemos tomarnos ciertos respiros, pero el verdadero descanso será después. O sea, dentro de 15, 20 años, no ahora. Algunas personas me preguntan, ¿cómo yo puedo saber si mi hijo de 8 años es convertido? ¿Cómo puedo saberlo? Cuando usted vea que se casa con un hombre, con una mujer piadosa, entonces usted puede decir, ve, es creyente. ¿Por qué? Porque en él se implantó la semilla de la sabiduría, de tomar decisiones correctas, le teme a Dios, sabe que Dios cuando amenazó no se una en yugo desigual, eso es serio, sabe que cuando Él le mandó que obedeciera no unirse en yugo desigual, es que obedece a los mandamientos y que sabe que es para su propio bien, y se abriga en las promesas de Dios, que sabe que a la postre le irá bien. Usted dice, no, ese sí creyó, ese sí es verdaderamente creyente. Pero usted lo ve todavía revoloteando entre las mujeres del mundo, entre los hombres del mundo. Y dice, no, ese no ha creído en Cristo, él no le cree a Dios. Y cree que Dios está charlando cuando le dijo que no se unan en yugo desigual, cree que Dios está charlando. No, es que no tiene nada que ver ni con cultura, no tiene nada que ver con estrato, no tiene nada que ver con educación, no tiene nada que ver con nada. Es obedecer a Dios y punto. ¿Sí me está entendiendo, cierto? Porque muchos papás sufren hoy
porque no moldearon eso en sus hijos, y sus hijos hoy escogieron personas no creyentes para pasar el resto de su vida, y ya hoy en día los papás no descansan. El hijo ya lleva años de casado y el papá todavía es sufriendo por él, triste, angustiado, y dice, no, ese muchacho, vea, ahí está mi hija llorando, ahí está mi muchacho llorando, ahí está, no sabe dónde está esa mujer, y ahí no está, no sabe dónde está ese hombre, ahí la está gritando, ahí le pegó, ahí lo mordió. Mordelo ahora, descansa después. Esa es la fórmula bíblica. Dios está prometiendo aquí tranquilidad, paz, sosiego en cuanto a la crianza de los hijos, pero no ahora, después. En la próxima clase, si Dios lo permite, hablaremos de los textos clave en el Nuevo Testamento sobre la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos, en modelar y moldear el carácter de sus hijos para Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por enseñarnos tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a que antes que nuestros hijos, nosotros crezcamos en el temor tuyo y en la sabiduría tuya, para que así podamos enseñarles a ellos. Perdónanos cuando hemos sido negligentes y perezosos y descuidados, despreocupados, Señor. Perdónanos. Pero a partir de hoy queremos hacer la tarea como corresponde. Mientras nuestros hijos estén bajo nuestro techo, que ellos sepan que son nuestra responsabilidad, nuestro cuidado, y que vamos a hacer todo lo posible para que vivan sabiamente temiendo a Dios. Hay esperanza, Señor. Gracias por decirnos que siempre hay esperanza, que podemos confiar, oh Dios, en tu palabra, podemos confiar en tus promesas. Hay esperanza. Padre, trae consuelo a la vida de mis hermanos, que ellos puedan creerte que hay esperanza, que pueden empezar por restaurar muchas cosas que hasta ahora han dejado que se vayan dañando, perdiendo, y que eso darán cuenta a Dios. Ayúdales, Padre. Y en el nombre de Jesucristo bendice la vida de todos los papás, de todos los hijos, de cada una de las personas que tiene personas a cargo. Ayúdanos en el nombre del Señor Jesús. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Dios, por todos mis hermanos que están aprendiendo, por todos nosotros que estamos siendo enseñados. Gracias. Bendice a la Iglesia Cristiana Villahermosa y a todas las personas de la iglesia, no importa dónde estén. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarme en este estudio que estamos llevando todos los martes. Para mí es una bendición enseñar y aprender y poder ser útil en la vida suya y la de su familia. Que Dios les guarde.